de su discurso. Diputado Carmona, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. El debate del salario mínimo, lamentablemente, es para más de 1 millón de trabajadores el ingreso que van a obtener por su trabajo. El salario mínimo se constituye en el único mecanismo legal de defensa de lo que es el ingreso de muchos trabajadores vinculados al retail, de muchos trabajadores como los que estaban aquí en la tribuna, vinculados a un supermercado como el Líder, porque es, de alguna manera, para las grandes cadenas comerciales, una forma legal de sostener la superexplotación de esos trabajadores. Yo desafío a que alguien sostenga seriamente que un trabajador no es capaz en su labor regular de aportar una cifra superior a los 210.000 pesos que se está estableciendo hoy día. Pero cuando alguien formula que 210.000 pesos es un salario mínimo de explotación, que 210.000 pesos es un salario mínimo que mantiene la brecha de la desigualdad, viene la manipulación y se sostiene que ese sector no está de acuerdo con aumentar el salario mínimo. Yo quiero llamar la atención, está en la propuesta legal del Ejecutivo un salario mínimo de 210.000 pesos. En marzo de este año, cuando se trajo este debate a la sala de la Cámara, y algunos parlamentarios vinculados incluso a uno de los partidos de gobierno hablaban de un salario que a lo menos fuera de 200.000 pesos, ¿qué dijo la que entonces era la ministra del Trabajo? ¿Qué dijo la señora Evelyn Matei, que era la ministra del Trabajo y ahora candidata presidencial de la articulación de gobierno? Que eso constituía una pérdida de casi 50.000 puestos de trabajo, que ello era irresponsable, porque había que elegir entre que algunos ganaran un sueldo más elevado y otros quedaran sin una fuente laboral. ¿Qué va a decir hoy día cuando los irresponsables que quieren cerrar puestos laborales son precisamente los que vienen tras la propuesta del Ejecutivo? ¿Qué estoy demostrando, señor presidente? Que este argumento no es otra cosa que una manipulación, que este argumento no es otra cosa que buscar justificar por qué se sigue sosteniendo un salario mínimo que todos quienes estamos en la sala sabemos no permite tener el ingreso a los trabajadores y trabajadoras para llevar una elemental vida con dignidad para ellos y sus familias. Ese es el punto de fondo. Aquí, más allá de cuestiones tecnocráticas, lo que hay de por medio es cuál es la calidad de vida con la que viven los trabajadores que tienen como ingreso el salario mínimo. Porque si estuviéramos hablando de reformas que son las que esperamos vengan para robustecer una institucionalidad laboral seria, que permita a los trabajadores no solo sindicalizarse en forma automática, negociar en todos los sectores, usar un real derecho a la huelga y negociar directamente con los empleadores, obviamente que el salario mínimo no sería el que se está estableciendo hoy día. Creo que no hay nada que haya variado para sostener que el salario mínimo no se establezca como lo planteó la Central Unitaria de Trabajadores en 250.000 pesos a lo menos. Yo comparto aquella idea que esta referencia 250.000 pesos se estableció hace más de 10 años atrás por quien era el presidente de la Conferencia Episcopal, y en 10 años han cambiado y han avanzado muchas cosas. Creo, señor presidente, que plantearse seguir haciendo que los trabajadores y los que ganan menos sean los que sostengan la posibilidad de ingresos fiscales para que la situación cambie, francamente es casi una inmoralidad. Si le agregamos a eso
que el salario mínimo se está fijando es virtual, toda vez que está establecido solo para 11 meses y no para un año. Hay de por medio 17.000 pesos que deben los propios trabajadores financiar de parte de ellos para sostener este aumento a 210.000 pesos por 11 meses. Si tomamos en cuenta que el crecimiento nominal del salario mínimo se ha de entender que protege la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, y consideramos que ese ingreso se va a realizar esencialmente en alimentos, en servicios y en locomoción, por lejos no cubre la pérdida de poder adquisitivo que tienen esos trabajadores. Entonces se le está afectando, y tal como hoy día lo anota la propia OCDE, seguirá siendo Chile uno de los países el país con la peor brecha de desigualdad que hay entre los miembros de la OCDE. El 10% más rico tiene un ingreso 27 veces más que el 10% más pobre. Ese es lo que sostiene la economía chilena respecto a los trabajadores. ¿Cuándo cambia la brecha de la desigualdad? ¿Cuándo los trabajadores tendrán posibilidad, a propósito de su propio aporte a la economía, de salir de la zona de pobreza? ¿Cuándo habrá una legislación que de verdad funcione a favor de los trabajadores y no de los empresarios? Ese es el tema en debate, y en ese tema es evidente que no da lo mismo si es derecha o izquierda, porque estas nomenclaturas están vinculadas a cuáles son los intereses que representa cada sector político. Quienes buscamos representar los intereses de los trabajadores, vamos a luchar por lograr un salario mínimo que sea vinculado a un ingreso de dignidad, y vamos a luchar por una legislación laboral que permita el día de mañana que ellos, con su organización, con su movilización, con su justeza en cuanto a las demandas, le arranquen un número mayor a los propios empleadores. Por estas razones, señor presidente, tanto los parlamentarios de Izquierda Ciudadana como Partido Comunista vamos a rechazar esta propuesta, porque reivindicamos el salario mínimo que se ha establecido y ha planteado la Central Unitaria de Trabajadores. Es todo. Gracias, presidente. Gracias, diputado Carmona. Finalmente quiero ofrecer la palabra al diputado José Miguel Ortiz.